Voy a poner a grabar la sesión. Voy a cargar el archivo para continuar con la clase. Ya me imagino que estamos todos. Bueno, esperemos que se conecten los demás para tomar asistencia. Ya vamos a empezar. Creo que había unos grupos que iban a exponer, ¿no? Había un grupo que estaba pendiente de exponer. Sí, economía. Entonces, Sí, economía. si ya están listos, entonces para que empiecen con la exposición. Si está listo o no están listos. O si no, empiezo nomás con la clase. Sí, economista, es que faltan algunos de conectarse. ¿Ya? Pero No sé si nos espera un poquito o... no, yo Un diría minuto nomás, economía. de que Economista, vayan, faltan de algunos de que, conectarse. de que vayan No empezando con los sé que si nos están. espera un poquito o... Un minuto nomás, economía. Lo que podrían hacer es vayan empezando los que ya están y conforme van llegando, se van incorporando, van dando la exposición los que faltan, pues no. Eso no habrá problema. Digo, hay que esperar un poco porque el grupo anterior no terminó de exponer, creo. ¿Ya? Entonces dijo que íbamos a continuar eso en otra clase. Y del otro O sea, grupo, que termine el grupo, que termine el y otro grupo ya, y que entonces después empecemos entonces para que nosotros. termine el otro grupo. ¿Se encuentran? Ya se va a desconectar Abraham, que es el líder del grupo ¿Ya? anterior. Buenos días, a mí me tocó las conclusiones del mercado de bienes en una economía abierta. En una economía abierta, la demanda de bienes interiores es igual a la demanda nacional de bienes. Consumos más inversiones más gastos, menos las importaciones más las exportaciones. Dado que los aumentos de una demanda extranjera mejoran la balanza comercial y los aumentos de la demanda nacional la empeoran, los gobiernos pueden sentirse tentados a esperar que los aumentos de la demanda extranjera saquen a su país de esa recesión. Si se satisface la condición según Marshall Lerner y la evidencia económica sugiere que sí, así es, una depreciación real provoca un aumento de las exportaciones netas y por lo tanto una mejora de la posición comercial. La condición de equilibrio del mercado de bienes
pueden formularse como la condición según la cual el ahorro público y privado menos las inversiones debe ser igual a la balanza comercial. La respuesta habitual a la balanza comercial a una depreciación real es primero un deterioro y después una mejora. ¿Ya? ¿Quién habló, Viviana o fue María Fernanda? Viviana. Ah, ya tiene la voz parecida a la señorita María Fernanda. Ya listo. ¿Quién continúa? ¿O usted mismo va a continuar, señorita? Y ahí ya terminamos, profe, el grupo. Ya, listo entonces. Buenos días, economista. Buenos días. ¿Quién está hablando? Abraham. Sí, Ya, a ver, dígame. sí. Ya, No, listo. el evento está ahí en nuestra exposición. Ya, perfecto. Que nuestro Entonces, listo, está bien. Vamos ahora a continuar con el siguiente grupo, por favor. Está bien la exposición. Buenos días, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Verónica está hablando, ¿no? Sí. Muy buenos días. Bueno, Nosotros somos del grupo número 1 y nuestro tema grupal es la movilidad de capital. Nuestro grupo está conformado por Acosta Wellington, Becerra Kenneth, Brian, John Bravo, Leonardo Castro, Kevin Cedillo, Fernando Falconi, Charles G, Adamaris Gonzabay, Genesis González, Brian Guamán, María Heredia, María Jaime, Priscila Muñoz y Valverde Serrano. A continuación, mis compañeros les van a indicar cada uno de los conceptos de la movilidad de capital. ya listo, dele. Ok, muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la definición de lo que es la movilidad de capital. La definición es que es fácil para un capital físico y las finanzas moverse a través de fronteras geográficas. ¿Qué es el capital? El capital se refiere al capital físico. Son los bienes que se producen son los bienes que se utilizan durante una producción, ya sea fábricas, maquinarias, etc. Por lo general, los capitales físicos están determinados por niveles de inversión. ¿Qué quiero decir con niveles de inversión? Por ejemplo, si el capital es móvil, significa que va a ser fácil y fluido moverse de un país a otro. Si la perfecta movilidad del capital no implicará ningún costo de transacción ni otro tipo en el traslado del capital de un país a otro. En cambio, si la inmovilidad del capital significa que es difícil y será costoso mover el capital entre países. El siguiente tema es qué determina la movilidad del capital. Son algunos subtemas que son muy importantes. En primer punto tenemos lo que es la tarifa y impuestos sobre los flujos del capital. ¿Qué quiere decir eso? Los flujos del capital pueden ser grabados por el gobierno. Por ejemplo, los impuestos de ganancias, los impuestos de inversiones, etc. El siguiente punto tenemos lo que son las restricciones a los flujos del capital. Algunos países pueden imponer restricciones sobre la cantidad de capital que puede entrar y salir entre países. El siguiente punto tenemos lo que son las reglas y las regulaciones. Aquí los gobiernos pueden imponer reglas que aumenten al costo del capital de un país a otro. El siguiente punto tenemos lo que es la volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué nos quiere decir esto? Si un país tiene un tipo de cambio volátil, esto puede desalentar un poco las entradas del capital, porque los que invierten van a estar preocupados por la devaluación del tipo de cambio. O sea, en otras palabras, esto reduce la rentabilidad de inversión. A continuación, mi compañera Damay. Ya, continúe. Correcto. Yo voy a hablar sobre unos puntos del impacto de la movilidad del capital. En la salida de inversiones directas al exterior, si el capital es móvil, será más fácil atraer inversión extranjera directa al país. Esto también da un aumento a las oportunidades de inversión en el exterior. Otro punto es la mejor tasa de retorno.
Esto tiene una movilidad de capital mejorada. También será más fácil mover el capital financiero para obtener mayores rendimientos y una mejor tasa de interés. Otro punto es la paridad de tipos de cambios reales. Dice que si el capital móvil debería reducir la diferencia en los tipos de cambio real. Un ejemplo es que, por ejemplo, se puede decir si los bienes son relativamente más baratos en Estados Unidos, debería alentar a la gente a comprar bienes allí y transferir el capital a países de bajo costo. También otro ejemplo para ayudar a igualar los ingresos entre diferentes países, se puede decir que una movilidad de capital perfecta puede alentar a las empresas europeas a invertir en países en desarrollo que tienen salarios más bajos. Estas entradas de capital podrían ayudar a aumentar los salarios en la economía de desarrollo. Estos son ejemplos de lo que le estoy dando, de cómo podría ayudar a igualar los ingresos entre diferentes países. A continuación, mi compañera. Ya, continúen. Bueno, también tenemos como otro concepto de la movilidad de capital a la fluidez con que el capital puede moverse de un país a otro. Facilidad con la que un agente económico puede captar financiamiento fuera de su país o invertir su dinero allí donde considere que resulte más conveniente. Tenemos también aquí la movilidad internacional del capital. ¿Qué hace referencia a esto? Hace referencia, como anteriormente dijimos, a la facilidad con que el capital puede moverse de un país a otro. Es decir, la movilidad del capital significa la facilidad con que un agente económico puede captar financiamiento fuera de su país o invertir su dinero allí donde se considere que le resulte más rentable. Aquí podemos observar los diferentes grados de movilidad internacional del capital. Atendiendo a la existencia o no de restricciones legales a los movimientos internacionales de capital, podemos establecer 3 grados de movilidad internacional de capital. Como primer grado tenemos la perfecta movilidad internacional de capital, la nula movilidad internacional de capital y la imperfecta movilidad internacional de capital. Como primer punto, perfecta movilidad internacional de capital es la situación en la que el capital de un país es totalmente libre para moverse de un país a otro. La nula movilidad internacional de capital es la situación en la que existen restricciones legales a los movimientos internacionales de capitales, a través de las cuales se prohíbe totalmente cualquier tipo de transacción financiera con el exterior. Y por último, tenemos el grado de imperfecta movilidad internacional de capital, que es una situación intermedia a los dos anteriores, en la cual existen ciertas transacciones de capital con el exterior prohibidas y otras están liberalizadas. A continuación, mi compañero. Ya, listo. Bueno, hablaré sobre la movilidad capital, la definición. Fácil, para los activos físicos y la finanza moverse a través de fronteras geográficas. El capital se refiere principalmente al capital físico, bienes duraderos utilizados en el proceso de producción, máquinas, fábricas. Este capital físico está determinado por los niveles de inversión. Si el capital es móvil, significa que es fácil y fluido mover el capital de un país a otro. La perfecta movilidad del capital no implicaría ningún costo de transición ni de otro tipo en el traslado de capital de un país a otro. La inmovilidad del capital significa que es difícil y costoso mover el capital entre países. Ya. La interpretación es obvia, de sentido común. Esta frase es comparable con que el dinero se mueve. Ya. Por ejemplo, el capital habitualmente asentado en un lugar se levanta y se mueve. El capital británico se transfiere como inversión en el África. El capital japonés sale de Japón y fluye hacia los Estados Unidos. El capital como el perro se entiende como algo en un principio fijo, pero capaz de moverse. Es así como la empresa alemana Volkswagen tiene una fábrica automotriz en Puebla, México, pero sabemos que la puede cerrar e irse a otro lugar. Prácticamente se puede movilizar a cualquier sitio. También tenemos la existencia de barreras a la libre movilidad de capitales, pero supone que el equilibrio de stock no se alcanza sistemáticamente, convirtiéndolo en un objetivo a largo plazo.
En esta circunstancia, los desequilibrios en el mercado de activos generan una demanda neta, positiva o negativa, de los distintos activos, que depende tanto de la magnitud y signo del desequilibrio como del grado de movilidad de capital. Publicación, mi compañero. Ya, ya, Vicky, gracias. Bueno, les voy a hablar sobre los factores que afectan a la movilidad internacional. Aquí podemos ver que son el grado de desarrollo del sistema financiero nacional, la legislación fiscal existente, en especial la que se refiere a los impuestos directos sobre beneficios y los costes de transacción e información en que se incurren para llevar a cabo transacciones financieras internacionales. Estos factores que afectan a la movilidad internacional vienen a ser parte como de una economía, como de una movilidad internacional de capitales imperfecta. También podemos decir que si en la movilidad de capital imperfecta son los frutos de algunas restricciones institucionales o de expectativas inciertas de evaluación. Y es posible que en este caso de la movilidad imperfecta existan diferencias entre la tasa de interés doméstica y la foránea, es decir, la local y la extranjera. Pero si existe perfecta movilidad de capital, ambas tasas de interés serán iguales. O sea, y esto sería parte de una movilidad de capitales perfecta, todo lo contrario a lo anterior. Ya, correcto. Continúen. Sí, factores que han impulsado la movilidad internacional del capital. En primer lugar, existe de movimiento internacional del capital posibilita que el ahorro y la inversión nacional de un país no tenga que concluir siempre con el tiempo. Por ejemplo, posibilita que un país en desarrollo pida préstamos en el extranjero para poder importar materiales para un proyecto de inversión de un país. De esta forma, el país prestatario obtiene ganancias de este intercambio, porque puede llevar a cabo un proyecto que no se habría podido llevar a cabo por la insuficiencia de ahorro nacional. A su vez, el país prestamista obtiene ganancias porque consigue unos activos que proporcionan una rentabilidad mayor a la que podría haber conseguido en su país. La movilidad internacional del capital permite que los agentes económicos de un país no solo inviertan en activos nacionales, sino también en activos extranjeros. ¿Qué podemos decir de los activos nacionales? Son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esencia e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales. Mientras que por el otro lado, los activos extranjeros, activos que colocados en el exterior bajo una forma de depósitos, inversiones o prestatarios, no residen. Bases monetarias en el pasivo monetario del Banco Central, que constituye el dinero primario de alta potencia, a partir del cual se crea dinero secundario por las instituciones financieras. Gracias. Ya. Los demás factores que impulsan la movilidad internacional del capital también son el intenso proceso de innovación financiera, tanto en lo que se refiere a la aparición de nuevos instrumentos financieros, como incluso desde el punto de vista de las instituciones y de los mercados, tanto monetarios y de bienes. El proceso de innovación tecnológica en materia informática y de comunicaciones que ha permitido una reducción sustancial en los costos de información y de transacción que soportan los agentes económicos cuando realizan transacciones financieras internacionales. El capital se mueve perfectamente entre naciones cuando los inversionistas pueden comprar activos en el país que quieran, sin muchos costos de intereses por las transacciones y de las cantidades ilimitadas. Gracias. Ya, listo.
Vamos a hablar también sobre las consecuencias para la política monetaria de la perfecta movilidad internacional del capital. En esto también incluye a la autonomía monetaria. ¿Qué es la autonomía monetaria? Es la posibilidad de usar la política monetaria para estabilizar la economía. Si la actividad económica está deprimida, esta conviene aumentar la cantidad de dinero en circulación y bajar las tasas de intereses, pues ello estimula el gasto y al revés. Si la economía está recalentada y por consiguiente la inflación está aumentando, conviene que haya tasas de intereses más altas y menor cantidad de dinero en circulación para que se reduzca el gasto y baje la inflación. También incluye la libre movilidad de capitales. ¿Qué podemos decir más sobre esto? También podemos decir que esta es deseable porque amplía las opciones de financiamiento de las empresas y del gobierno. En el menú de opciones de inversión, también para quienes tienen recursos excedentes, con libre movilidad de capitales y es más fácil atraer la inversión extranjera y tecnología y también atrae el talento de otras partes del mundo. También podemos hablar sobre la estabilidad del tipo de cambio. Este es deseable porque un tipo de cambio, como lo decían en antes, volátil, dificulta las decisiones del ahorro e inversión y puede entorpecer el desarrollo de un sector exportador diversificado. Entonces, esto nos conlleva que en este transcurso hemos señalado que de tal forma cuando la rentabilidad de un activo en moneda nacional y la rentabilidad de un activo en moneda extranjera no sean las mismas, estas producirán movimientos de capital entre los países, hasta que se restablezca el equilibrio de las rentabilidades, pues su existencia de perfecta movilidad internacional del capital va a tener importantes repercusiones sobre la eficacia de la política monetaria cuando hayan o existan un sistema de tipos de cambios, ya sea fijo. A continuación, mi compañero. Ya listo. ¿Quién sigue? Bueno, también tenemos aquí si un país pequeño, es decir, un país no tiene capacidad de incidir sobre los tipos de intereses mundiales, tiene un sistema de tipos de cambio fijos. Necesariamente deberá tener un tipo de interés igual al existente en el mercado global de capitales, ya que si establecen un tipo de interés distintos, se producirán movimientos de capital que impedirán seguir manteniendo su tipo de cambio de paridad. En definitiva, la movilidad perfecta de capital unida a la existencia de un sistema de tipos de cambio fijo impide la autonomía de las autoridades monetarias en el manejo de la política. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se cortó la señal? Hola. Ya, continúe, Kenneth. Hola, buenos días. Bien. Bueno, buen día. Los países pueden tener activos en el extranjero, incluso... Cortó el video. ¿Qué le pasó? Parece que se le cayó la señal a la señorita Verónica. Kenneth. Sí, profe, es que no está... Si no, compártanla desde otro dispositivo, no veo problema. Ya va. Ya va. Voy a poner en pausa hasta que arregle. Consecuencias para la política monetaria de la perfecta movilidad internacional del capital. Hemos señalado anteriormente que de tal forma cuando la rentabilidad de un activo en una moneda y la rentabilidad de un activo en moneda extranjera no sea la misma, se producirán movimientos de capital entre países hasta que se restablezca el equilibrio en las rentabilidades. La existencia de perfecta movilidad internacional del capital va a tener importantes repercusiones sobre la eficiencia de la política monetaria cuando exista un sistema de tipo de cambio fijo. Si un país pequeño, es decir, un país que no tiene capacidad para indicar sobre los tipos de intereses mundiales tiene un sistema de tipo de cambio fijo, necesariamente deberá tener un tipo de interés igual al existente en el mercado global de capitales, ya que si establece un tipo de interés distinto, se producirán movimientos de capital que impedirán seguir manteniendo su tipo de cambio de paridad. ¿Qué pasó?
profe, disculpe. Ya, como sigo explicando en detalle, si un país, es decir, un país que no tiene capacidad para indicar sobre los tipos de intereses mundiales, tiene sistemas de tipos de cambio fijo, necesariamente deberá tener un tipo de interés igual al existente en el mercado global de capitales, ya que si establece un tipo de interés distinto, se producirán movimientos de capital que impedirán seguir manteniendo su tipo de cambio de paridad en definitiva. La movilidad perfecta de la capital, unidad al existente de un sistema de tipo de cambio fijo, impide la autonomía de las autoridades monetarias en el manejo de la política. Ya, profe. Ya, ya estarían todos. Ya. Bueno, entonces, No, aún falta. ya, ¿quién falta? Bueno, para recordar, la existencia de la movilidad internacional del capital posibilita que el ahorro y la inversión nacional de un país no tenga que coincidir siempre en el tiempo. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta es que la movilidad internacional del capital permite que los agentes económicos de un país no solo inviertan en activos nacionales, sino también en activos extranjeros. Siguiente, va a continuar mi compañero. Ya listo. Wellington, ¿puedes dejar de compartir? Es que Verónica quiere compartir el archivo. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Bueno, voy a seguir explicando esto. En la movilidad de capital, ahí sí me escuchan. Sí, sí, sí. Disculpe, ahí sí me escuchan. Ah, ya, listo. En la movilidad de capital, los países pueden tener activos en el extranjero, incluso las personas pueden también tener sus riquezas. Por lo tanto, busca maximizar los rendimientos y así diversificar las utilidades de los mercados capitales en el resto del mundo. Anteriormente hablamos sobre la movilidad perfecta. Ya, aquí tenemos que otro concepto que dice que la movilidad perfecta de capital es cuando el capital se mueve perfectamente entre naciones, cuando los inversionistas pueden comprar activos en el país que quieran sin mucho costo de transacción y en cantidades ilimitadas. También tenemos aquí que esta ecuación, en conclusión, un aumento del ingreso empeora la balanza comercial y un incremento de interés por arriba del nivel mundial atrae el capital del exterior, lo que mejorará la cuenta de capital. Se deduce que cuando el ingreso aumenta, incluso el menor incremento de la tasa de interés es suficiente para mantener un equilibrio general de balanza de pago. El déficit comercial se financiará con entradas de... Nos vemos. ¿Ya listo? Bueno, para recordar, hay factores que afectan a la movilidad internacional de capital, y estos son el grado de desarrollo del sistema financiero nacional, la legislación fiscal existente y los costes de transacción e información en que se incurren para llevar a cabo transacciones financieras internacionales. También tenemos factores que han impulsado la movilidad internacional de capital, como la progresiva liberalización de los movimientos internacionales de capital que inicialmente llevaron a cabo los países desarrollados, la liberación de los sistemas financieros nacionales y el intenso proceso de innovación financiera. También existe movilidad internacional de capital cuando no existe ningún tipo de limitación legal a los movimientos internacionales de capital y por tanto el capital es totalmente libre para moverse de un país a otro.
¿Ya? Ya estarían todos, Esperen, ¿no? bueno, falta mi parte antes de... Falta Valverde, economista, y ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, yo solamente, perdón por la malestancia. Bueno, yo solamente explico un poco lo que vendría a ser un ejemplo de esta movilidad de capital. Hay que recordar un poco que la movilidad de capital depende un tanto de la tasa de interés que un país tenga. Esto es lo que puede llamar la atención a los inversores al momento de al momento de querer saber si es necesario invertir o no en un país extranjero o solamente quedarse en su propio país. Esto depende, como ya dije, de la tasa de interés. Cada país del mundo tiene una tasa de interés, pero esto no significa que no exista un valor o un dato referencial sobre lo que debería ser una tasa de interés mundial. Si un país X, puede ser cualquiera, adopta o tiene una tasa de interés que supera la tasa de interés mundial, no hay que especificar que al decir superar no significa que va a ser una superación notoria. Puede que lo supere por un leve porcentaje, pero solamente por ese leve porcentaje puede suceder dos tipos de escenarios. Uno de esos es que obviamente atraerá al mercado a los inversores y eso hará que ellos deseen o quieran invertir en el país en el que se está aplicando esta regla. Y también el segundo escenario es que un leve aumento o superación de este valor referencial puede mantener en equilibrio lo que vendría a ser las balanzas del país del que se está hablando. Ahora sí. Gracias. Ya, listo. Ya esto sería todo. Ya estarían todos los grupos. Ya todos han participado de la exposición, ¿no? Entonces lo que vamos ahora ya a continuar, ya he podido ver de que han entendido lo que es lo que es la movilidad de capital. Ya veo que tienen clara la película, ambos grupos han sustentado lo que es la movilidad de capital, qué involucra la movilidad de capital, cuáles son los costos que se relacionan cuando no existe una movilidad de capital, qué tipos de expresiones se pueden dar, qué tiene que ver la tasa de interés en lo que es el tipo de cambio. Estas expresiones son importantes tenerlas bien claras para los temas que ya vamos a comenzar a ver a continuación. Vamos a ver lo que son los equilibrios, pero desde el punto de vista de una economía abierta, y vamos a ver con cada uno de los efectos que está relacionado a las políticas monetarias, qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces vamos como ya se va a acabar la sesión, entonces vamos a reiniciar la sesión y comenzamos ya con la clase del día de hoy. A ver, aprovecho, yo creo que ya estamos todos, voy entonces a tomar asistencia y de ahí reiniciamos la sesión. A ver. Wellington Acosta. Wellington Acosta. Presente economista, buen día. Ya. Stephanie Arteaga. Sí, presente economista. Stephanie, rapidito, por favor. Presente. Presente. Verónica Ushai. Presente. Presente Ushai. Kenneth Becerra. Presente. Bravo Pilco. Presente. Leonardo Castro. Presente, buenos días, economista. Kevin Cedillo. Presente, Cedillo. Viviana Charcopa. Presente. María Contreras. Ella estaba con el tema de la licencia. Yael Escalante. Presente, buenos días. Buenos días. Fernando Falconi. Presente, buenos días. Charles Gia. Presente, yeah. Damaris.